Ahora revisaremos el movimiento donde la velocidad no permanece constante, por el contrario cambia de manera proporcionada en el tiempo. A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento con aceleración constante. El caso más sencillo de movimiento constantemente acelerado es aquel que se realiza en línea recta. Un cuerpo que se desliza por una pendiente o sobre una superficie horizontal áspera también son ejemplos de movimientos con aceleración constante. En este diagrama vemos el movimiento de una partícula que se mueve en línea recta en la dirección positiva de x con aceleración constante y positiva. Observe cómo la velocidad cambia proporcionalmente al tiempo en cada intervalo de tiempo. Tomaremos la diferencia de tiempo entre dos instantes. La llamaremos delta de t. Variaremos delta de t proporcionalmente, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Note que la velocidad cambia en proporción al aumento de t. Para un valor dado de tiempo, por ejemplo, el tercer instante de tiempo, tenemos que t es igual a 2 veces delta de t y el vector tendrá una longitud, es decir, una magnitud de 2 veces su valor original. Por otra parte, la posición cambia en cantidades diferentes en tiempos iguales. Observe nuevamente que para el mismo intervalo de tiempo, en cada instante, la posición de la partícula es diferente. Esto se debe a que la velocidad es cada vez mayor. La definición de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. A eso lo vamos a llamar la ecuación número 1. Ahora, despejaremos velocidad final. Estoy trabajando con velocidad final en x, suponiendo que el movimiento se hace en la dirección x. Tenemos que la velocidad final en x, despejando esta ecuación, es igual a velocidad final en x igual a velocidad inicial en x más aceleración por tiempo. Todo esto se cumple solo cuando la aceleración es constante. A esto lo llamaré la ecuación número 2. ¿Pero qué significa aceleración constante? Bueno, pues si yo grafico la aceleración en función del tiempo, observaré que la aceleración se representa con una línea recta sobre un valor en el eje de la aceleración. Ahora, ¿qué representa el área bajo la gráfica? Bueno, tenemos esta gráfica de aceleración en función del tiempo y quisiera saber qué sentido físico tiene el área bajo la curva. Pues como vemos, el área bajo la curva corresponde a un rectángulo de ancho AX, es decir, de ancho igual a la aceleración y de un largo igual al tiempo. Multiplicamos ancho por largo, es decir, como se calcula normalmente el área de un rectángulo, y esto es igual a velocidad final menos velocidad inicial, como tenemos en esta ecuación de acá. Quiere decir que la aceleración por el tiempo es igual al cambio de la velocidad. Ahora, graficamos la velocidad en función del tiempo. Es decir, tomaremos esta ecuación, que por cierto es igual o similar a la ecuación de la línea recta. Por analogía tenemos que en este caso la pendiente será A, la variable independiente será el tiempo y el valor o el punto donde nuestra recta corta el eje vertical será la velocidad inicial en x. He representado esa situación en este gráfico y haremos el siguiente análisis. ¿Cuál será el área bajo la curva? Tenemos una gráfica que podemos dividir en dos partes, un rectángulo y un triángulo. ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Pues bueno, podemos hacerlo sumando el área de estas dos figuras. Para el rectángulo, bueno, tenemos que el ancho del rectángulo es igual a la velocidad inicial en x y el largo al tiempo. Como es un rectángulo y como lo hicimos anteriormente, vamos a calcular su área multiplicando ancho por largo. Entonces, velocidad inicial en x por el tiempo, ancho por largo es igual al área número 1. Note lo siguiente, que velocidad por tiempo es desplazamiento. Quiere decir que el área bajo esta curva corresponde a un desplazamiento.
Ahora para el triángulo, bueno, para el triángulo notemos lo siguiente. Tenemos que este ancho hasta acá es la velocidad en x, y este ancho que tenemos hasta este punto es la velocidad inicial en x. Quiere decir que la altura de nuestro triángulo es la diferencia de la velocidad en x menos la velocidad inicial en x. Esta velocidad x es un valor dado de la velocidad. Ahora que sabemos que esa altura es la velocidad en x menos la velocidad inicial en x, como lo encontramos anteriormente, sabemos que eso es igual a la aceleración por el tiempo, como lo encontramos acá. Ahora sí, para el triángulo, entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Es un medio de la base por la altura. Entonces tenemos un medio de la base por la altura. Un medio de la base por la altura, y esto nos da que el área en amarillo debe ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo o sea, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora el área total, que después es la suma de esas dos áreas, la que tenemos inicialmente en rojo más el área en amarillo, sumamos, eso es igual a un desplazamiento, y obtenemos finalmente, definiendo desplazamiento como la posición final menos la posición inicial y despejando posición final, encontramos una ecuación para determinar la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, conociendo su velocidad inicial y su aceleración. Nuevamente, esto solo aplica para movimientos con aceleración constante. Ahora, podemos definir una siguiente ecuación donde no necesitamos del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a unir nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 3, o sea, la que acabamos de obtener. La ecuación 1 es esta. De la ecuación 1 podemos despejar el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la velocidad en x menos la velocidad inicial en x sobre la aceleración. Reemplazamos t por este equivalente en la ecuación 3 y nos quedaría que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x, ahora por este valor que corresponde al tiempo, más un medio de la aceleración por este valor que sería el tiempo al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver que este es un a cuadrado, o sea, una aceleración al cuadrado, se cancela 1 con el que está afuera y nos quedaría un a dividiendo. Ok, que sería este. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, pues multiplicar este por este por este. Aquí tenemos velocidad inicial en x por velocidad en x dividido la aceleración, distribuí el a menos la velocidad inicial en x por la velocidad inicial en x, o sea, la velocidad inicial en x al cuadrado dividido a. En este segundo paso lo que voy a hacer es multiplicar todo por 2 para cancelar este 2 que está aquí dividiendo. Multiplico toda la ecuación por 2 a la izquierda y derecha, todos los términos se multiplico por 2, este 2 desaparece. Ahora resuelvo esta diferencia que se encuentra al cuadrado. Recuerden que esto es un trinomio cuadrado perfecto factorizado, que se resuelve como el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora, como todos los términos están divididos por a, multiplico a ambos lados de la ecuación por a, aparece este a de acá y estos a de acá se cancelan. Ahora, pues simplemente simplifico. Observe que este término se cancela con este término y este de acá lo puedo cancelar con uno de acá. Me queda esta expresión y finalmente despejo la velocidad en x al cuadrado, que sería igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Nuevamente esto es con aceleración constante.
Bueno, para esta segunda parte tenemos esta situación. Tenemos un cuerpo que se desliza en un plano inclinado. Para su estudio yo he dispuesto el eje Y perpendicular al plano y el eje X paralelo al plano. El ángulo de inclinación del plano es alfa. Bueno, en esta situación, alfa es igual al ángulo que forma el vector peso con el eje Y. Pero ¿cómo sabemos que es el alfa? Pues una manera de hacerlo es utilizando un criterio de perpendicularidad. Si yo encuentro dos líneas que son perpendiculares a estas dos líneas que son las que forman el ángulo alfa y adicionalmente esas líneas se cruzan, pues entonces el ángulo que forman esas dos líneas también será el ángulo alfa. Efectivamente, esta línea es perpendicular a esta línea, a la hipotenusa de este triángulo, y esta línea es perpendicular a esta línea, a este cateto del triángulo. Como el cateto con la hipotenusa forma el ángulo alfa y estas dos líneas, es decir, el eje Y y el vector peso, son perpendiculares a ellas y se intersectan, entonces el ángulo que forman estas dos líneas también es el ángulo alfa. Por otra parte, pues ya hemos dibujado las fuerzas. Tenemos aquí el peso, la normal que es perpendicular al plano, y el peso que es perpendicular a la horizontal. Ok, bueno, ahora analicemos las fuerzas que actúan. Pues para hacer eso tenemos un diagrama de fuerzas, ¿sí? Y voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X sería la componente en X del vector peso, que es igual a W seno de alfa. Y esto es igual a masa por aceleración. En el eje Y, o sea, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos la componente en Y del vector peso, que sería W coseno de alfa igual a 0. Aquí decimos que es igual a 0 porque evidentemente el cuerpo no se mueve en la dirección Y. Es decir, el cuerpo no se mueve en esta dirección, solo se mueve en esta. Bueno, de la ecuación 1 obtenemos el valor de la aceleración, claro. Entonces tomamos la ecuación 1 y despejamos la aceleración. Esta masa pasa a dividir y W es mg. Entonces m con m se cancela y me queda que la aceleración es igual a g seno de alfa. Bueno, este es el valor de la aceleración cuando un cuerpo se desplaza en un plano inclinado donde no hay fricción. Ahora, un ejercicio. Dice, un cuerpo de 50 kilogramos rueda hacia abajo partiendo del reposo en una colina de 25 grados de inclinación. Se ha medido su posición en diferentes instantes a medida que rueda colina abajo. No se considera la fricción. Pues aquí tenemos la situación y aquí tenemos las mediciones que se hicieron. Entonces aquí tenemos que para un tiempo 1 la posición fue esta y se tomó la posición durante 10 instantes. Adicionalmente graficamos posición en función del tiempo. Hicimos un ajuste lineal y encontramos que la línea o la función que mejor se ajusta a esta curva es esta de acá, que es una función cuadrática. Ahora, se obtiene una línea de tendencia de la forma cuadrática. Si fue la forma cuadrática, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esta ecuación es similar a la que se obtuvo en la ecuación número 3. ¿Recuerdan cuál era? Pues era esta, x final igual a una media aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en x por el tiempo más la posición inicial. Estas dos son parecidas. Esta es una función, podemos decir que es una función cuadrática. Entonces, por analogía, pues podemos comparar estos dos que hemos encerrado. Es decir,
que el coeficiente de la variable que acompaña a x cuadrado en mi línea de tendencia debe ser igual a 1/2 de la aceleración. Aquí tomo el coeficiente que acompaña a la variable independiente al cuadrado y lo igualo a 1/2 de la aceleración y despejo la aceleración. Recuerden que la aceleración dijimos que era en un plano inclinado g seno del ángulo, Despejamos g, este 2 pasa a multiplicar, el seno que multiplicaba aquí pasa a dividir y obtengo